En Ecomedios, hasta las 9, nos encontramos para hacer proyecciones con Jorge Rousseler y un equipo de especialistas claves. Un informe sobre la economía, las finanzas, los mercados y el resto de la actualidad. Imprescindible para tomar las mejores decisiones. Hola, hola, muy buenos días. Hoy una mañana premium, les diría, ¿eh? Premium por una serie de factores. Primero, porque la línea A hoy me permitió viajar sentado. Y eso es una cosa que... Y sin pagar adicional. No haga ese gestito, Zúcoli, de que yo con mi tamaño ocupé 2 asientos. No, 1 asiento y medio. Algo así. Pero lo importante del día de hoy es una frase que rescato para proyectar el día y para proyectar la vida. La misma dice, al final lo que importa no son los años de vida, sino la vida de los años. ¿Y quién fue que dijo esta frase? Una personalidad que trascendió los Estados Unidos, que trascendió al mundo, don Abraham Lincoln. Así que me parece una frase corta, de vida, para reflexionar, para abrir el día. Y hoy aquí recuperamos, por eso digo una mañana premium, al locutor. Hoy volvemos a tener locutor. Kevin Rousseler, buen día, ¿cómo le va? Buen día, Jorge. Mira, afortunadamente pude volver, digamos, estoy contento en ese sentido. Lo que sí no recomiendo, si estás apurado, si ya pasan media hora, digamos, de tu horario de almuerzo, digamos, no inviertas tu tiempo y tu almuerzo y tu alimentación en comida por peso. Es el único consejo que realizo. ¿Y por qué eso duro así? Pobre gente que tiene negocios de comida por peso, los está mandando. Si tenés poco Hay tiempo, negocios y negocios. Por supuesto. No, yo fui en uno que, digamos, no había tenido malas experiencias en ese sentido. Bueno, pero ya la tuvo. Ya claro. Ya está. Para no volver a tenerla. Bueno, 8 horas, 5 minutos en la República Argentina. La temperatura, 15 grados. Volvimos, nos estamos haciendo la idea de... que nos estamos haciendo el precalentamiento para el otoño. Claro, ya... Una camperita, no salgamos así en mangas de camisa. Hoy livianitos. Frío invernal. Sí, no, frío invernal. La calidad del frío me parece... No, otoñal. Yo creo que hay alguna esquina que uno se para en Buenos Aires que sí, el fresquete viene de un chiflete medio complicado, pero... Igual... Si uno está preparado... Proyectemos igual ahora lo que tienen generalmente estos días, sobre todo cuando hablamos en términos de primavera y de otoño, es el hecho que hay mayor amplitud de temperatura, porque la máxima se especula hoy una de 22 y una mínima de 14. O sea, 14 de mínima, 22 de máxima. 22 de máxima, así es. Bueno, ¿cuáles son los temas que son tendencia en Twitter a esta hora? Es imposible no asociarlo al famoso River Boca. El trending, el número 1, River. Es increíble, estamos hablando, desde que comenzó el día, desde las 12 horas, tengamos en cuenta, el trending topic se maneja en un horario, en franjas, desde las 0 a las 23 horas. Ahora, con 473.000 tweets, River. Segundo, buen jueves. Buen jueves. El hashtag Buen Jueves con 3.543. O sea, miramos la diferencia. Tevez, en tercer lugar. También Guillermo Barros Esqueloto en el puesto número 4 con 58.000 tweets. Y Boca, recién ahí relegado, en el quinto puesto con 4.060 tweets. Uno de los temas que yo destaco de las tendencias para hoy del tweet es que la tendencia más fuerte de ayer del tuit fue lo que quiera Messi, ¿no es cierto? Porque obviamente la actuación de Messi ayer fue descollante y uno que ya se está preparando a menos de 3 meses del Mundial, lo ve a Messi así y bueno, ya sueña con el Mundial, ¿no es cierto? Sueña con una buena actuación argentina en el Mundial. Segundo, estamos hablando que River le está ganando a Buen Jueves. Y claro, y yo pienso en Carlos Clerici, ¿vio? La felicidad que debe tener Carlos Clerici de verlo al muñeco Gallardo una vez más levantando una copa. Debe ser impresionante. River, campeón de la Supercopa Argentina. Y Tevez jugó uno de los peores partidos desde que volvió a Boca. Entonces me parece que sea lógico que se esté hablando. Y después a mí me aparece ahí, dentro de las tendencias, junto con Tevez,
los memes del triunfo de River en la Supercopa. Bueno, después le voy a cantar a algunos porque dice que Tevez es el muñeco, que es el padre de los mellizos, el super muñeco, y bueno, se imagina quién es el muñeco y cuáles son los mellizos. Pero para desarrollar qué es noticia a esta hora en la Argentina, para que todos se arrepienten bien, tenemos las proyecciones de los títulos que serán noticia. Y obviamente tenemos que empezar de las más importantes, es el número de inflación, que tenemos títulos de todo tipo, pero la que más marca es: se aceleró la inflación por la suba de tarifas y del dólar. La tasa general fue del 2,4% por los ajustes en luz, transporte, celulares y prepagas. El índice núcleo es el índice desestacionalizado, fue del 2,1% en febrero, el más alto en los últimos 10 meses. Luego, lógicamente, la fuerte disputa de Marquitos Peña, el jefe de gabinete, con la oposición en el Congreso. El funcionario defendió a Caputo y la política económica. En su primer informe del año ante el Congreso, el jefe de gabinete enfrentó ayer una dura embestida de la oposición, a la que respondió con un respaldo explícito y ratificación al ministro de Finanzas, Luis Caputo, frente a las críticas por los vínculos de este con sociedades en los paraísos fiscales y con una defensa del gradualismo en la política económica. El IPC nacional, tenemos lo que más subió y lo que más bajó, sin que interviniera el Banco Central. El dólar ayer cayó 9 centavos a 20,52, lo que dijimos ya del cruce de Peña con Kicillof en diputados. En el Senado hay un tarascón del Partido Justicialista que eyecta la ley de mercado de capitales, la misma vuelve a diputados. Los economistas están advirtiendo que se aleja el cumplimiento de la famosa meta del 15% y ponen la carita del presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger. El oficialismo se quedó con comisión clave para debatir el aborto en el Senado. Macri en Formosa justificó la suba de tarifa, dijo: muchos creyeron que la energía era una cosa que te la daban gratis, pero así no es. Con un Banco Central marcando la cancha, el dólar busca ganar la calma. Llegan más misiones comerciales de los Estados Unidos. Un fallo polémico había sido otorgado en el 2005 y la Corte confirmó ayer la anulación de la personería gremial a los metrodelegados. Ojo con esto, tengamos en cuenta que la historia de los metrodelegados viene así. El ministro Tomada, antes de irse Cristina, le había otorgado la personería gremial a los metrodelegados. Obviamente hubo una apelación del otro sector, que es el sector de la UTA, y esto llega a la Cámara, llega a la Corte, y la Corte ayer anula la personería gremial a los metrodelegados. Los metrodelegados van a estar reuniéndose hoy. Digo, ojo, porque puede haber medidas en los subtes, no creo que hoy, pero en los próximos días puede ser que tengamos medidas de acción directa en los subtes. Interviene Traca, el quinto gremio en la gestión Macri, hablando del gobernador de Santa Fe, reiteró que trabajará para buscar un acuerdo por la deuda que tiene con la Nación. Por la ley de alquileres podrían desaparecer más de 3.500 inmobiliarias de la ciudad que afirman que perdieron 50% de los ingresos. Claro, ¿qué es lo que impacta en las inmobiliarias? Impacta, por un lado, que hay más, es el desarrollo de los préstamos hipotecarios, porque hay más gente comprando vivienda y pagando cuota que alquilando. Seguimos viendo, bueno, los títulos que ya dimos en las tendencias que tienen que ver con River, que dio el gran golpe contra Boca y gritó campeón. Gallardo dijo jugar mal, estos 2 meses fue parte de esta estrategia. El espía ruso envenenado, un tema que tratamos ayer y que tratamos ayer también en la otra agenda con Carlos Clerici. Ahora Moscú se dispone a expulsar a diplomáticos del Reino Unido. Francia respalda a Londres contra Rusia, no hay otra explicación posible. Cristóbal López sigue dando sorpresas. ¿Sabe qué? Cristóbal López finalmente, con Oil perdiendo plata y sin pagarle a la FIP lo que debe, paga abogados y famosos de la política. Y hablando de famosos, no de abogados, pero hablando de famosos,
vamos al separador de la persona que nos indica cómo está Buenos Aires a esta hora en materia de tránsito. Proyecciones. Informe de tránsito con Hugo Palamara. Jorge Ruseler te saluda, ¿cómo estás? Jorge, muy buenos días y una jornada con fuerte ráfaga de viento, por lo que sugerimos, por supuesto, transitar a menor velocidad, fundamentalmente en rutas y autopistas, sujetar bien el volante y evitar realizar maniobras bruscas. Tengan en cuenta que está totalmente cortada la autopista de Ezeiza a Cañuelas, kilómetro 62 hacia Capital, volcó un camión, además también se volcó la carga, el corte es total en ambas direcciones, hacia la zona de Cañuelas el desvío se hace en la distribuidor Visir y hacia Capital en la rotonda de Cañuelas para luego tomar la ruta 205. Hay demoras por el caudal de la hora en la avenida General Paz, a la altura de Mataderos, Devoto, Saavedra. Lo mismo ocurre también en Panamericana, incluso el ramal Tigre muy cargado hacia la traza Troncal. Autopista La Plata-Buenos Aires frenada desde el kilómetro 7. Acceso oeste también a la altura de Ciudadela. Y lo mismo ocurre en la autopista Cruce, la autopista Riquiri con la avenida General Paz. Tengan en cuenta que por obras en la zona de Once, Balvanera, está totalmente cortado el tránsito en Bartolomé Mitre entre Porredón y Uriburu, se están realizando obras de peatonalización. También la avenida Corrientes tiene 2 carriles menos a la altura del cruce con Callao. Anticipamos 8:30 posible corte por manifestantes, avenida Gendarmería Nacional y Rodolfo Walsh. A las 11 otro grupo se va a concentrar en el Obelisco. Finalmente, en cuanto a los servicios, atención usuarios del tren Roca, ramales Alejandro Cor, Ezeiza y Bosques están operando con demoras por una persona que fue embestida por una formación a la altura de Herli. El tren San Martín también lo hace con retraso por obras, construcción del viaducto y el resto al menos por ahora de acuerdo a los cronogramas señalados. Jorge. ¿Se espera algún cambio o tenés alguna noticia respecto de los servicios de subte y de trenes para ver alguna alteración? No. Por ahora no, hay un comunicado de prensa del gremio de los metrodelegados, que en realidad están reclamando la personería jurídica, sí. Que todavía no lo han logrado, pero no anuncian una medida de fuerza, no simplemente hacen referencia a que van a seguir con el reclamo, pero medida de fuerza por lo menos para el día de hoy no está programada. Bueno, te agradezco mucho y seguramente vamos a estar en contacto mañana, Huguito, te agradezco un montón. Un abrazo, Jorge, hasta luego, hasta mañana. Entrevistas que... Habíamos hablado que Cristóbal López sigue dando sorpresas y con Oil perdiendo plata y sin pagarle a la AFIP lo que debe. Este señor Cristóbal López paga abogados y famosos de la política. Porque parecía que Cristóbal López ya todo se había dicho, pero no. Se ha descubierto una trama de pagos millonarios a abogados y famosos de la política con la plata de la empresa Oil. Durante años López recaudó el impuesto a los combustibles, que en vez de girarse a la AFIP, que es la deuda de 17.000 millones que la AFIP reclama hoy, dinero dulce, que no era del señor López procesado y en prisión por esta estafa, pero hoy debe una fortuna y en tu último ejercicio perdió 600 millones de pesos. En la pila de contrataciones, los coadministradores puestos por el juez encontraron facturas, por ejemplo, del ex jefe de gabinete kirchnerista Alberto Fernández y del ex jefe del Banco Central Martín Redrado, también del ex ministro de Justicia Rodolfo Barra y también del ex juez Oscar Salvi. O sea, Oil convertida en una caja para financiar gastos de López y gastos de Fabián de Sousa, y para financiar gastos de Rosner y de la Torre, que están a cargo de la compañía y se autocontrataron como empleados en relación de dependencia. Entre los dos se retiraron más de 8 millones de pesos en concepto de anticipo de honorarios y fueron intimados a devolver el dinero más intereses y lo devolvieron el 1 de marzo. Son las estrellas de los cobros en Oil junto a Carlos Beraldi, abogado de Cristóbal y de Cristina Kirchner, y socio o ex socio del exministro Carlos Aslañán. Recibió un cheque de 13 millones de pesos. Curioso o no tan curioso, Beraldi fue quien disparó la prisión preventiva de Cristóbal
y de Sousa. Me dicen que tenemos a alguien en línea, presentamos y vamos a la entrevista. Entrevistas que proyectan. Hoy nos despertamos con la noticia de la máxima tensión con el caso del espía ruso. May castiga a Rusia en la peor crisis de la Guerra Fría. Se menciona que la Premier británica ordenó la expulsión de 23 diplomáticos rusos y decidió que no haya delegación en el Mundial en represalia por el envenenamiento, y analizan más medidas. El panorama internacional se está poniendo cada vez más complicado porque por un lado tenemos esto y por el otro lado, o sea, la relación entre Putin y el gobierno británico, y por el otro lado tuvimos la designación de Pompeo con Trump eligiendo a un liberal de su riñón como también nuevo asesor económico. Esta guerra comercial que comienza el presidente de Estados Unidos con la suba de aranceles al acero y la suba de aranceles al aluminio, nos lleva a llamar y buscar la reflexión adecuada del profesor Jorge Castro, que está en línea, a quien ya le damos la bienvenida en Ecomedios en el programa Proyecciones. Jorge Rousseler lo saluda. Doctor Castro, buen día, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Encantado. Muy bien, gracias. Fin de semana vi un artículo suyo muy interesante en el Clarín Económico hablando de los términos de intercambio y hablando justamente de la posición de China y de Estados Unidos en el mercado internacional, y todo esto está cambiando tan dinámicamente porque tuvimos después la salida del secretario de Comercio de Estados Unidos, la salida del secretario del Tesoro de Estados Unidos y ahora esta nueva designación de Mike Pompeo al frente del Departamento de Estado. ¿Cómo está viviendo todo este panorama, doctor Castro? Mire, el presidente Donald Trump ha decidido establecer nuevos términos de la relación comercial de Estados Unidos con el mundo, sobre todo con respecto a los países y regiones con los que Estados Unidos tiene una situación de déficit comercial. Uno de esos países, una de esas regiones es la Unión Europea y por lo tanto allí lo que está en discusión con estas tarifas especiales del 20% que ha impuesto Trump hacia las importaciones de acero provenientes fundamentalmente de Europa, y lo mismo con respecto al arancel especial del 10% para las importaciones de aluminio. El objetivo está centrado fundamentalmente en condicionar a Europa, obligar a Europa a negociar en nuevos términos, ante todo la participación de las exportaciones norteamericanas en el mercado europeo. Es esto lo que está en discusión en el momento actual. Usted está viendo que la contraofensiva de la Unión Europea y de China puede estar marcando un inicio de guerra de evaluaciones entre las distintas monedas. No, es una situación distinta. Esta semana, la próxima semana, el representante de los Estados Unidos en materia de negociaciones comerciales internacionales va a dar a conocer un informe sobre lo que estima que es la participación de China en la apropiación de la propiedad intelectual, sobre todo de alta tecnología, de las empresas norteamericanas. Y esto, según los trascendidos que ya se han multiplicado, provenientes de las principales agencias de informaciones en materia económica, va a estar acompañado por una arancel y un impuesto especial para las importaciones chinas de productos de alta tecnología, que tendría una magnitud incluso superior a las que ha impuesto el gobierno del presidente Trump respecto a las importaciones de acero y de aluminio. Esto es sin duda, la próxima semana estaría establecido una situación de conflicto de envergadura entre los Estados Unidos y China, que es la principal relación del sistema mundial en materia de comercio e inversiones. Con lo cual, no ve que el nivel del flujo de negocios del comercio internacional se vea fuertemente dañado en el corto plazo. Mire, el total
total del comercio internacional afectado por el aumento de los aranceles del 10% a las importaciones de acero, del 20% a las importaciones de acero y del 10% a las importaciones de aluminio, es menos del 2% del comercio internacional de este año. Esto significa que en realidad esta es una cuestión en un sentido estricto extremadamente acotada. Acá lo que está en discusión es el reposicionamiento de los Estados Unidos en el sistema de comercio internacional, sobre todo respecto a los países con los que Estados Unidos tiene una situación de déficit comercial, y esto se refiere ante todo a la República Popular China. Profesor Castro, ¿cómo está viendo la designación de Mike Pompeo al frente del Departamento de Estado norteamericano mirando a América Latina? Sí. Para los Estados Unidos del gobierno de Trump, América Latina exclusivamente está centrada en México. En lo que se refiere a América del Sur, Brasil, la Argentina, el resto de los países de la región, esta región, América del Sur, es para los Estados Unidos en este momento es prácticamente irrelevante. O sea que estamos concentrados en el muro. No, el vínculo, la Argentina, el comercio bilateral de la Argentina con los Estados Unidos es el cuarto o quinto en el orden de importancia del comercio internacional de la Argentina. No, en ese sentido sí, digo, Trump está centrado en el muro con México, me refiero. No, está centrado en el hecho de que México es junto con Canadá los principales socios comerciales de los Estados Unidos, y en los dos casos, tanto México como Canadá, tienen superávit comercial significativos en la relación bilateral entre Estados Unidos y México. México tiene un superávit comercial respecto a Estados Unidos de más de 70.000 millones de dólares en el año pasado. Y es esto lo que está renegociando el presidente Donald Trump a través de el establecimiento de nuevos términos del NAFTA o Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que vincula a Estados Unidos con Canadá y con México. Lo saco un minutito del tema para concentrarme ya que estamos en México. México está en plena campaña electoral y está posicionándose como favorito el movimiento Morena de Manuel López Obrador. En lo que muchos analistas consideran algunos lo consideran como la posibilidad de un populismo a los Chávez en México. Otros lo consideran, yo acabo de estar en México hace poco tiempo, le digo, y conociendo bien la idiosincrasia mexicana, creo que Trump despertó parte de este nacionalismo, porque consideremos que Manuel López Obrador, políticamente en los últimos años, venía en caída, digamos, ¿no?, frente al resto de los partidos, pero al empezar este nacionalismo populista nuevamente, al despertarse en México, bueno, este movimiento Morena lo posiciona a López Obrador en un lugar de privilegio. ¿Cree que esto puede estar deteriorando mucho lo que es la economía mexicana o trayendo algún riesgo, o cree que López Obrador terminará siendo un pragmático más de la política? Bueno, yo creo que, por supuesto, puedo equivocarme, pero me parece que esta es la vez en que Andrés López Obrador tiene mayores posibilidades de llegar a la presidencia de México, por dos motivos fundamentales. Uno es que ha girado en su posición política económica y ha establecido un equipo económico con el que gobernaría México, que tiene una posición de centro, incluso de centro derecha en puntos fundamentales, ante todo en lo que se refiere a la relación con Estados Unidos. Y lo segundo que hay que tomar en cuenta es que López Obrador considera ahora que el tratado del NAFTA o TLC, que vincula desde 1994 a México con Estados Unidos, tiene un carácter irreversible y por lo tanto se presenta su candidatura presidencial para actuar como presidente de México en el caso de que sea elegido, dentro de los términos de ya el nuevo México que ha surgido a partir del acuerdo con Estados Unidos en 1994. Doctor Castro, le agradezco un montón la entrevista, muy claros sus conceptos como siempre, y bueno, seguramente durante el año, ya que vamos a seguir teniendo un año
interesante desde el punto de vista económico y geopolítico internacional. Vamos a estar nuevamente molestándolo. Le agradezco un montón. Le agradezco un montón y le deseo un muy buen jueves. Hasta luego, encantado. Gracias. Jorge Castro, analista internacional, pasaba así por los micrófonos de Proyecciones. Proyecciones. Para estar siempre en tiempo. Escuchábamos A Hard Day's Night, un tema lanzado el 10 de julio del año 1964. El tema más importante del álbum, justamente, A Hard Day's Night, que fue creado y fue ponderado precisamente por la Rolling Stone como el mejor tema en un listado de 500 en el año 2003. Tanda. ¡Ay, pero qué tarde que se me hizo! Me tengo que apurar porque si no, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. youtube.com/ecomedios1220. Hasta las 9. Proyecciones con Jorge Ruseler por Ecomedios.
8 horas 36 minutos en la República Argentina, temperatura 15 grados. Proyecciones en Casa de Gobierno con Luis San Martín. Luis, buen día. Jorge Rousseler te saluda. ¿Cómo estás? Buen día, Jorge. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo se presenta la agenda de hoy del señor presidente? Mira, es una agenda más sencilla que otros días, porque es una agenda casi reflexiva, te diría. Va a recibir por la tarde en Olivos a empresarios extranjeros, pero fundamentalmente acá lo importante es la actividad de la mañana, donde se va a reunir la llamada mesa chica, ¿no? Seguramente con algún invitado particular más. No sería extraño que también estuviera Luis Caputo. Yo no sé si está en Buenos Aires, pero si está en Buenos Aires, él o algún integrante de su equipo, es probable que esté en la mesa chica en La Rosada. Abramos la mesa chica, Luis. ¿Cómo? ¿Mesa chica? ¿Cómo no? La mesa chica la integran Macri, Peña, Lopetegui, Quintana. Ese es el núcleo duro. ¿Invitados? ¿Invitados? Invitados en este caso podría llegar a ser Luis Caputo, pero en realidad no es un invitado con características muy particulares. Lo que sí te digo es que muchas veces los invitados son los que integran la mesa política, no la mesa de gestión. La mesa política la integran el presidente, obviamente Mauricio Macri, Peña, Vidal y Larreta. Y a veces hay una presencia, casi te diría yo, permanente por parte de Frigerio. Y después está la mesa de interacción parlamentaria, en donde están la mesa política que acabamos de mencionar con la mesa chica, y además se suman allí muchas veces Monzó y Pinedo, a pesar de que suele haber a veces alguna discusión entre Monzó y Quintana o Monzó y Peña, pero esto sucede, digamos, en plano muy interno, ¿no? Esto sería, digamos, la estructura del poder, desde la gestión a lo político. Lo que es el sistema de poder y de gobierno en la Casa Rosada. Por eso la mesa chica de hoy se va a referir un poco a lo que fue la presentación de Marcos Peña ayer, los efectos de esto, ¿no? Algunos diarios lo reflejan, otros no, pero lo que me parece que es importante, y es lo que se dice para dentro de la casa, es que si hay alguien, después de muchos, mira, desde Trócoli a esta parte, que se mueve, mirá que te estoy hablando, Trócoli, sí, nos ¿no? fuimos a don Raúl Ricardo. Exacto, pues me voy para allá atrás. Desde Trócoli a esta parte, ningún jefe de gabinete, claro, no lo había en esa época porque empezó a ser después del 94, pero había quien lo hacía en su lugar, que eran los ministros del Interior. No tiene la capacidad de movimiento que tiene Marcos Peña en el Congreso. Se mueve como pez en el agua y le encanta que no estén ausentes ni Kicillof ni Graciela Camaño, por ejemplo, que son los dos con los que discute en forma más directa, tiene contrapuntos más notorios, sabe que eso va a la prensa, y por eso Marcos Peña, insisto, se mueve como pez. Poca gente de la que yo he conocido, insisto, en el Congreso de la Nación. Marcos, como le dicen Marcos, no es todo gratis. La reunión de hoy tiene mucho que ver, por ejemplo, con el conocimiento de que desde el peronismo hay ya sectores que se están juntando como para tener número y pedir la interpelación de Luis Caputo. Prepararlo a Luis Caputo para esto es importante, porque su presencia en el Congreso, más allá de la dificultad, no es lo mismo ir a informar, como lo hace Peña, que ir a ser interpelado. Así que, bueno, me parece que es importantísimo que esté preparado, porque casi te diría yo que es un hecho que Caputo tendrá que ir a una interpelación. Más allá de la defensa y de la necesidad y deseo del presidente y de la mesa chica, de que no es el caso de Luis Echeverri. No se te entendió la última parte, Luis. Que no es el caso de Luis Echeverri. Ajá, okay.
Pero de todas maneras es importante. Te hago un paralelo a todo esto. Dale. Vos sabés que Marcos Peña es un hombre que tiene crítica importante. Y los trascendidos, ese dimes y diretes que hay en los pasillos y en algunos despachos, se sabe que ha movilizado a su gente, sobre todo la gente de comunicación y administración, para cambiar de alguna manera la estructura que maneja y pasar algunos integrantes de su equipo de difusión y de comunicación al partido, es decir, al PRO en forma directa. Otros van a ir al CCK, es decir, al Centro Cultural Kirchner, para establecer, digamos, una suerte de manejo administrativo previo y de gestión, ¿no? En el G20, que se desarrolla hasta 1 de diciembre, y no hay gente para eso, o sea, por eso se está trasladando. ¿Y por qué hace esto Marcos Peña? Con la anuencia, obviamente, del presidente. Mira, Jorge, porque lo que no quieren en Cambiemos es que desde la oposición, y ya está lanzada la campaña electoral desde la reunión de Parque Norte de la semana pasada, ¿no? Desde la oposición se diga que desde la Rosada están haciendo campaña previa. Entonces, mucha gente que maneja la información va a pasar al partido y otros van a ir al CCK. Y Peña lo hace y lo maneja con mucha tranquilidad todo esto, y se maneja como pez en el agua, porque tiene aspiraciones políticas. Chocolate por la noticia, ¿no? Y esas aspiraciones políticas son, te digo el rum rum que hay en los pasillos, presentarse el año que viene como candidato a senador por la ciudad de Buenos Aires, en lugar de Pinedo, porque Pinedo deja la política para dedicarse a escribir un libro, creo, va a estar en una situación un poco más tranquila, sin dejar de lado su participación política, ¿no? Pero ya no va a ser senador. Ganar la elección, y si ganar la elección, que es probable en la ciudad de Buenos Aires, constituirse de esa manera en el presidente provisional del Senado, es decir, el tercero en la línea sucesoria, y tener una capacidad de movimiento diferente que como jefe de gabinete, que tiene más gestión hacia adentro que hacia afuera. Con lo cual se va a afianzar más en la mesa chica, cada vez va a ser uno de los más fuertes de la mesa chica. Es el más fuerte. Y va a seguir siéndolo. Tenemos a Lopetegui, tenemos a Quintana, algún otro favorito del presidente. Evidentemente estamos hablando con la reelección de Mauricio Macri, que es la aspiración, y con la batalla por el cargo a 2023. Vos dirás, ¿me estoy adelantando demasiado? Y los trabajos en política se van haciendo baldosa por baldosa, ¿no? Y esto se sabe en la Rosada, y advierten que Marcos Peña tiene rivales importantes. Uno de los rivales importantes, por supuesto, es María Eugenia Vidal. Sí, siempre lo fue. Sí. Sobre Luis, todo para esta metienda tan particular. Luis, la seguimos mañana, te agradezco un montón. ¿Cómo no? Chao, gracias. Luisa Martín, desde la Casa Rosada, dándonos toda el chamullo, los datitos políticos que hay en los pasillos. Informe Rousseler. Ocho horas, 42 minutos en la República Argentina. Temperatura 13 grados. Y con este frío de la mañana empezamos a calentar el dial, que tiene que ver con un poquito lo que hablaba Luisa Martín recién, que fue este debate de ayer, la presentación. No es un debate, es la presentación que obliga la Constitución Nacional al jefe de gabinete a rendir cuentas ante el Congreso, en este caso ante la Cámara de Diputados. Y bien, como bien decía Luis, Peña se presenta muy hábilmente en esto de la discusión política y está bien preparado en cuanto a saber con quién confrontar, cuándo confrontar, qué es lo que tiene que hacer. Así que bueno, en función de eso lo tiene enfrente a Kicillof, dándole clase de economía. Señores, Kicillof dando clases de economía ayer. Recordemos bien a Kicillof. Kicillof fue el ministro de Economía de la última parte del gobierno de Cristina Fernández. Kicillof tuvo promedio
25, 26, 27, 32, 33, 38% de inflación en los 4 años que estuvo. Kicillof fue el que dejó prendida esta bomba de tiempo extraordinaria sin que explote que le dejaron al presidente Macri. Ese Kicillof ayer estaba dando clases de economía. ¿Y qué fue las cosas que dijo? Bueno, yo le voy a decir algunas de las cositas que dijo porque vale la pena. Mencionó los salarios reales desde que ustedes llegaron cayeron en promedio 7,1% y las jubilaciones 8,4%. Mencionó, no se creó trabajo genuino y dijo, el 60% del supuesto trabajo que generaron son monotributos. Y le dijo al gobierno, ustedes gobiernan desde un country. Eso fue lo que le dijo, ustedes gobiernan desde un country. ¿Y qué fue lo que le contestó Marquitos Peña? A ver, tenemos el audio de lo que contestó Marquitos Peña. Javi, please. Segundo eje general, y me parece interesante también, parecería que el concepto que primó en el bloque es vamos por Caputo. Primero que quiero decirles es, ratificamos absolutamente al ministro Caputo como ministro de Finanzas, ratificamos su integridad, su honestidad y su transparencia en la función, y ratificamos que todo lo que él ha dicho y se seguirá diciendo se ratificará en sede judicial, que es donde corresponde. No tenemos duda que el ministro Caputo es una persona que tuvo mucho más para perder que para ganar por meterse en la función pública. Y creo, centralmente, que para eso, no entiendo, de vuelta a la chicana, de vuelta, volvemos a la discusión. ¿Quién cree que esto es un gobierno corrupto o no? Estamos discutiendo cuestiones que además vuestro gobierno desmanteló, como la Oficina Anticorrupción. Volvemos a una noción del Estado. Destruyeron todas las herramientas de conflicto de intereses, de control de la Oficina Anticorrupción. Por ejemplo, la diputada habla de la Ley de Ética Pública. ¿Cómo se controla sin una Oficina Anticorrupción? Le envío, si quiere, las fotos. Le envío las fotos de cómo recibimos la Oficina Anticorrupción y cómo está hoy. Y estamos muy orgullosos también de la tarea ejemplar que viene haciendo Laura Alonso al frente. Con lo cual, creo, yendo a las cosas específicas también, esta idea estratégica de tratar de plantear que la offshore es corrupción. No, la corrupción son los bolsos de López, señores. La corrupción es la corrupción que hemos visto durante su gobierno y la gente ya saldó esa discusión. Pero la diferencia es que hoy hay un gobierno que tiene la valentía, desde el presidente a la cabeza, a todos, a justamente trabajar con la justicia del día uno. No tenemos nada que ocultar, estamos muy tranquilos de lo que venimos a hacer, que es trabajar para todos los argentinos. Creo que, mentalmente en esa idea de la diferencia entre offshore y robar, bueno, creo que es muy interesante viniendo de ustedes esa pregunta. Y creo que las apreciaciones suyas, diputado, si quiere le damos tiempo para estudiar las estadísticas porque son públicas, están todos en la página de internet, usted no las vio, pero son hechos concretos que demuestran que estamos en un camino de crecimiento. Tenemos más crecimiento que mientras usted fue ministro de Economía. Eso es un dato objetivo, no es un dato subjetivo. Ahora, ¿eso significa que estamos en Disneylandia o en el País de las Maravillas? No, significa que seguir trabajando en esta dirección. Y los invitamos, nuevamente, los invitamos a cada uno de ustedes a trabajar juntos en seguir trabajando en lo que falta. Ayer también, desde el Frente Renovador, la diputada Camaño denunció que el gobierno pretende poner en libertad a 1.700 presos peligrosos, entre ellos condenados por delitos de lesa humanidad, para descomprimir las cárceles. En respuesta, así con esa tranquilidad que le notamos recién a Marcos Peña para contestarle al exministro Kicillof, hoy diputado Kicillof, le dijo a Graciela Camaño, negó enfáticamente la posibilidad esta de que pretendan poner en libertad a 1.700 presos y dijo que en todo caso será la justicia la que va a definir caso por caso. Como dijo el gobernador Alfredo Cornejo el otro día, la economía de Macri no enamora. La Casa Rosada lo sabe y es por eso el esfuerzo que está poniendo en contestar a todos los economistas críticos o a todos los empresarios quejosos. Lo que se busca no es revertir expectativas, sino lo que se busca es moderar la actual onda de pesimismo. La receta más fácil hubiese sido extremar el gradualismo,
pero esa no es la idea. Si la inflación de los primeros 4 meses del año consume la mitad del 15%, es porque consideraron necesario concentrar en este periodo el ajuste de tarifas, ya que si se lo escalona, se lo reparte a lo largo del año, su efecto en la reducción del gasto no es igual. El consuelo lo ponen en el 2019. La comparación interanual va a permitir mostrar índices más bajos en el arranque del nuevo año electoral. Hay un activismo distinto percibido desde que el Banco Central salió con fuerza a contener el dólar para que la suba no derrame más aumento de precios. Los gremios grandes e independientes también están contribuyendo. La cláusula de revisión traduce el pedido de fijar una base, el 15%, y después ver más adelante. Como estoy diciendo, acá hay dos temas importantes. Por un lado, la defensa del gradualismo, que es lo que Marcos Peña ayer marcó en su informe en la Cámara de Diputados, y por otro lado el actuar. Y el actuar en todo esto se está poniendo en medio al ministro Caputo, porque el ministro Caputo es el corazón hoy del accionar del gobierno, porque es el que consigue la plata para abrir y cerrar el gobierno todos los días y pagar todos los gastos. Por otro lado, se está actuando en contestar a los críticos. ¿Por qué se quiere contestar a los críticos? Porque lo que se quiere es ir atenuando, ir mejorando las expectativas. Ese es el nudo central del informe que presentó el jefe de gabinete Marcos Peña ayer en el Congreso. Proyecciones en los mercados del mundo. 8:50, temperatura 13 grados 2, una mañana fresca, una mañana fría, como les dijimos. Hay que salir con una camperita, como dicen los mexicanos, con una chamarrita para estar dispuestos a afrontar. Hablando de mercados, tenemos que hablar de la licitación de letes de ayer. Más de la mitad de la oferta fue minorista y dejaron a ahorristas afuera. El Tesoro colocó letras ayer en pesos por 49.275 millones, a una tasa nominal del 25,46, y emitió 2 series de 500 millones de dólares. Los instrumentos pagaron, la de 6 meses pagó 2,85, la de 343 días pagó 3,54. Lo que es importante acá destacar es que el gobierno ayer tomó 3.500 millones de dólares de deuda en el mercado local, y al dejar gente afuera en el sector minorista, estamos viendo que los principales actores económicos que están demandando divisas es la gente, no son las grandes firmas, es la gente, porque ayer la gente fue a comprar letes cortas y invirtieron menos de $50.000, y Finanzas aplicó un factor de promedio del 84%, es decir, adjudicó $84 por cada 100 que pidieron los minoristas. Y esto es algo que no estaba pasando, y me parece un buen actuar del gobierno, porque lo que está haciendo es, en vez de ofrecer dólares y dar dólares por el Banco Central directamente y perder reservas, está colocando dólares a plazo, está colocando dólares más baratos, está colocando dólares con un rendimiento para la gente, que en este caso es el 2,85% para 6 meses y es el 3,5% para un año, para todos aquellos que quieren. Es como tener un plazo fijo, pero es mejor que tener un plazo fijo. ¿Por qué? Porque tiene mucha mejor tasa que la que tiene un plazo fijo, y además, si uno necesita la liquidez, la lete la puede salir a vender en cualquier momento, y prácticamente por este nivel de oscilación de precios que tiene, no tiene prácticamente pérdida en el momento en que usted necesita la liquidez. Fuentes del organismo informaron que se elige el sistema de indicación de precio por volatilidad de mercado, y explicaron también el acuerdo de que el monto adjudicado en el tramo no competitivo no puede ser mayor al adjudicado en el tramo competitivo. Así que ayer colocamos letes en pesos, letes en dólares. El tipo de cambio promedio de ayer para suscribir fue 20,1887, que lógicamente frente a lo que fue el precio de mercado es un excelente precio. Vamos a estar viendo cómo están yendo los mercados del mundo en este momento. Bueno, las divisas ayer vimos,
el dólar del Banco Nación cerrando en 20.45, el dólar contado con liqui cerrando en 20.29, el euro cerrando en 25.04, el real en 6.20, las bolsas del mundo, el Merval 0.47 para abajo cerrando en 32.824, el valor del índice, el Bovespa 0.39 para abajo, el Dow 1% para abajo cerrando en 24.758 unidades, el Standard & Poor's 500 0.5% para abajo, 2.749 unidades, el Nasdaq también un 0.20 para abajo en 7.496, y lo que nos marca la bolsa alemana hoy por hoy es una tendencia a la baja del 0.10% y el Nikkei cerró casi un 1% para abajo, 0.87% para abajo. ¿Qué es lo que se espera de los mercados internacionales de aquí para adelante? Bueno, lo que está el mundo concentrado en qué es lo que puede pasar, sin duda, con los movimientos de tasa en el mercado internacional. Y ahí, de acuerdo a un sondeo realizado por Reuters, el 90% de los economistas consultados opinaron que este movimiento de aranceles de importación decretado por Donald Trump hará más daño que bien a la economía de los Estados Unidos, al tiempo que también esperan que la Reserva Federal suba la tasa de interés este año más veces que lo anticipado. El Banco Central va a elevar el costo de crédito la próxima semana, dijeron 104 economistas en este sondeo de Reuters realizado entre el 5 y el 13 de marzo, y habrá 3 alzas más de tasas durante este año ante un sólido mercado laboral que apunta al optimismo. En la encuesta anterior, realizada hace unas semanas, se esperaban 2 incrementos adicionales al de marzo. Cerca del 90% de los encuestados también afirmaron que estaban preocupados de que los aranceles sobre las importaciones de acero y aluminio lleven a una guerra comercial más amplia, incluyendo casi un tercio de los que estaban muy preocupados. Acá está mal redactado el comunicado de Reuters. Lo que está diciendo es que el mercado normalmente sobreactúa y el mercado normalmente se preocupa más de lo que realmente después pasa. Pero eso es la psicología humana. El mercado lo que es un juego de expectativas de la psicología humana. Es un juego, finalmente es eso. El crecimiento económico además se estima a una tasa anualizada entre el 2,5% y el 3% en cada uno de los trimestres frente a lo que fue el 2,5 o el 2,7 de febrero. Y en este momento de alta volatilidad en los mercados financieros está subiendo por un alza del rendimiento de los bonos y por el temor al proteccionismo de Estados Unidos, un índice líder de futuros que sugiere que las pérdidas del mercado bursátil podrían llegar a ser más graves. Bueno, es un poco lo que le comentaba. Las visiones dispares de los presidentes de las reservas federales regionales de Estados Unidos subrayan la principal incertidumbre de cara a la próxima reunión de la política monetaria de la FED. 8:56. No, 8:57, ¿y cómo dice la locutora la temperatura? no, buen día. Lo cambié. No es que me... No lo tiene en Instagram. Usted me tiene la temperatura en Instagram, la yo temperatura afuera. Pero yo estaba acá de productora. Estaba trabajando. Perdón. No se preocupe, acá siempre... Porque hoy una mañana fresquita, 13:02, le digo lo que están diciendo en este momento. En este momento... En mi Instagram, sí. 16 grados. 16 grados. Usted siempre tiene 2-3 grados arriba. Usted me hace acordar a Chiche Heblum. Yo me acuerdo que Chiche Heblum siempre decía, a la mañana, yo me acuerdo que yo iba en el auto, llevaba a mi hija al colegio y ¿sabe qué? Hacía un frío bárbaro. Pero dice, ¿cuánto marca? Llamaba a la gente, ¿me puede decir cuánto marca la temperatura que le dice su auto? Viste que el auto dice cuánto es. Claro. Entonces dice, el servicio meteorológico dice 13 grados. Dice, su auto dice 18. Entonces hace 18. Déjeme joder. Claro, es verdad. Es porque es la temperatura. Usted habló de la expectativa, ¿no? De los mercados. Y uno imagina
según lo que le está pasando orgánicamente. La expectativa es el resultado de, por ejemplo, si tiene hambre, la expectativa es solo quiero comer y estoy haciendo una gran negociación, pero mi cerebro dice salí de ahí. Claro, lógico. La expectativa orgánica es muy importante para llevar a cabo una dominancia en el terreno que va a tomar decisiones. Supóngase, el mercado que tiene hambre a veces. Sí, obvio. Y el mercado tiene hambre, entonces empieza a inventar cosas. Claro. ¿Para qué? Para satisfacer. La expectativa es solamente una sensación térmica, Seguro. como la temperatura. Seguro. El 1-1 de River ayer, desde el colosal Armani hasta el decisivo Piti Martínez, el recuperado Nacho Fernández, figura de un River que volvió a un nivel alto individual y de un fenómeno que se llama Nacho Escoco, que en un minutito, para mandarle un regalito a Carlos Clerici, le tenemos esto. Estábamos viendo en este momento el gol que Nacho Escoco con el pase del Piti Martínez puso y logró en el minuto 24 del segundo tiempo. Realmente lo que ha logrado, bueno, la consagración del partido se la lleva Armani, ¿no? Con un 10. Yo creo que desde la época del Pato Filiol, no sé, Hugo, vos qué opinás, ¿qué tal, Hugo? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están? Yo creo que desde la época del Pato Filiol, que no veo en River un arquero así. Bueno, tuvimos a Barovero, pero una actuación tan descollante donde el arquero sea el principal referente nuevo y un partido consagratorio para el tipo, me parece que se lleva todo. Y después sí. River volvió a lo tradicional. Cuando no juega al fútbol, River hace esto. Yo igualmente creo que no deberíamos exagerar, ¿no? Me parece que el que jugó muy mal fue Boca. Bueno, Tevez horrible. Bueno, Tevez y Cardona y Pérez, y jugó muy mal. Y River ganó muy bien el partido, pero fundamentado en Armani. Estoy haciendo un poco de memoria con mis conocimientos de hacer periodismo deportivo, porque soy además egresado de la Escuela del Círculo. Pero si yo tuviera que hacer un comentario, diría que lo perdió Boca el partido. Yo le voy a decir una cosa, Zuccoli, que él no sabe. No, y pocas cosas no sabe. Yo seguía la campaña de Quilmes cuando Hugo Grimaldi transmitía la campaña de Quilmes. Bueno, yo no la transmitía, era un simple colaborador. Bueno, pero su cabeza, en la memoria quedó usted como posicionado. Y entonces lo quiere. ¿Pero qué le parece? No, bueno, ahora vamos a hablar de ese tema, porque hace muchos años. Y bueno. Pero con respecto al partido de anoche, la verdad que no me gustó. Yo creo que fue un partido con demasiado nervio y... Se esperaba eso, yo creo que nadie espera. Boca no está jugando bien. No. River está jugando peor. Pero River me parece a mí que lo gana desde lo táctico, porque Gallardo... Una postura muy interesante. Exactamente, muy interesante. Le opone al medio campo de Boca... muchísima presión sobre el único tipo que anda bien en ese mediocampo, que es Pérez. Y a partir de allí lo desarma. Claro. Y aprovecha lo que tiene. Honestamente, después de haber dicho que River ganó bien, que no me escuche Clerici, yo no vi penal. Claro, bueno, sí, está discutido. Yo no vi penal. Sí vi penal en el minuto 1 o en el minuto 2, un agarrón en el área de Poncio a Cardona, porque le pasa las manos por la cintura, cosa muy difícil en Cardona porque tiene una cintura bien prominente, así que se vio y lo tira. Y después ese penal que yo honestamente no vi, pero le tengo que dar la derecha al árbitro porque estaba en un ángulo muy cercano. Pero después fue todo de River. A partir de ahí. En concepto, en disposición táctica, y con los fracasos individuales de los de Boca, y como decís vos, con la gran figura de Armani, ¿no? Cosa que Carlos Clerici pronosticó. Mire usted. Porque él hizo una numerología de jugador por jugador, y creo que le había puesto 9 puntos al arquero de Boca y 5 al de River, y ahí sacaba diferencia. Al revés. Bueno, ahí estaba viendo. Olé Armani le puso 10. Pero es que vale 10, yo creo que... Clerici sabe ver el futuro. Clerici está viendo más allá. Más allá. En River. En River y en su vida personal. Después no sé. ¿Correcto? Vamos a dejar la cosa ahí. Mirá
¿Qué tan atrás te fuiste en tu recuerdo que esos partidos Quilmes los jugaba en Guido y Sarmiento? Correcto. Correcto. Muy bien. Cancha que yo visité con mi padre. Mi padre me empezó a llevar a la cancha de los 3 años. Mi padre era kinesiólogo del club de muchos años. Y entonces íbamos a ver los partidos y yo me pasé a ser fan de Quilmes. Vivía a 2 cuadras del estadio, con lo cual pasaba el día en el club, bueno, toda la historia. Normal de esa época, de cuando nosotros crecimos. ¿Cuántos crecimos en un club? Un montón de gente, correcto. Entonces, y había, me acuerdo, la campaña de Quilmes tenía un redactor principal, que era Jorge Mendoza. Sí, claro. Que era un tradicional, pero de los relatos de las transmisiones de las campañas de Quilmes surgieron muchos periodistas que después se desarrollaron en medios deportivos y y algunos fueron famosos y otros se desarrollaron en otros medios, como el señor Grimaldi, que hoy es famoso y dentro de las plumas privilegiadas que tenemos de los medios especializados económicos. A mí por primera vez en radio, en esas transmisiones me presentó Alejandro Apo, nada menos. Por eso te digo, Alejandro Apo era comentarista de Jorge. Nada menos. Sí, tal cual. Ahí estamos, uno vuelve siempre al primer amor. Así te digo algo, aquella primera transmisión fue en cancha de Barraca Central. Y mi primer reportaje se lo hice a una gloria de Huracán, a Emilio Baldonedo, gloria de los años 40, por supuesto, que era técnico de Barracas en ese momento, que jugaba contra Quilmes. Bueno, no quiero seguir jugando porque Quilmes en cualquier momento está jugando de vuelta frente a Barraca Central. Así que mejor dejémoslo ahí. Chicos, seguimos con Periodismo a Diario, Hugo Grimaldi y todo su equipo. No, pará que además del fútbol, por supuesto, tengo el tema de inflación. Sí, a full. El tema Letes, que ya debes haber hablado, y vamos a hablar también de la cuestión del Reino Unido versus Rusia, digamos, ¿no? Sí, viste que situación preocupante. No vamos a mandar a nadie del gobierno inglés a ver el Mundial. No, parece que no. Por ahora va el equipo. Por ahora va el equipo. Pero es todo lo que hay por No ahora. quiero decir que Clerici lo dijo. No, bueno, estuvo diciendo que teníamos que tener cuidado porque iba a tener repercusiones en el Mundial lo de esto del Inglaterra. Por lo menos hace una semana, no va a haber ni funcionarios ni miembros de la realeza que viajen a Rusia para la Copa del Mundo y como dice Jorge, y yo pienso lo mismo, vamos a ver qué pasa con la selección, ¿no? Seguro. Chicos, que tengan buen día, nos vemos mañana. Hugo, suerte. Ahí seguimos. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios.